Hola, ¿qué tal? Bueno, esta es la siguiente clase de Derecho Fiscal. En este caso vamos a checar lo que es el 4.1, que es concepto de poder fiscal del Estado. Como tal nos dice que es la facultad del Estado por virtud del cual puede imponer a los particulares la obligación de aportarle parte de su riqueza para el cumplimiento de sus atribuciones. El poder fiscal es la capacidad del Estado de organizar su vertiente de ingresos y gastos por medio de facultades del Estado y su organización jurídica. Es que el ejercicio del poder fiscal es connatural o consustancial a la existencia misma del Estado moderno, pues por naturaleza propia de las funciones que le están encomendadas, resulta indispensable que para su ejercicio obtenga sus recursos económicos necesarios para su debido cumplimiento. Es decir, el poder fiscal del Estado es aquella forma, aquella autonomía, aquel poder que tiene el Estado para que tú como contribuyente le des cierto porcentaje de tu dinero o ayudes al crecimiento del Estado. Recordemos que todo lo que viene siendo pues estos impuestos, este dinero que se le da al Estado de forma remunerativa, es para, digamos que mejoramiento del mismo estado, poner pavimentos, crear escuelas, etcétera. Por decir, cuando van a construir una nueva primaria no es como que le pidan dinero a cada una de las personas o le digan, vamos a hacer una nueva escuela en Chihuahua y pues todos van a dar 10 pesos, ¿no? Para su construcción. No, simple y sencillamente gracias al poder fiscal es de donde sacan este dinero para poder crear esta escuela, pavimentar esta calle, etcétera, ¿no? Básicamente vienen siendo todas nuestras pues pagos de impuestos que nosotros damos. Recordemos que hasta por trabajar tenemos que pagar un impuesto. Entonces, cuando compramos un chicle, también dentro del precio ya viene un cierto número o un donativo que se hace como impuesto para el Estado. Entonces, básicamente estamos hablando que todas las contribuciones son elementos de lo que viene siendo el poder fiscal. Es una forma autónoma, ¿por qué? Porque sabe cuánto debe de recolectar al año para sustentar lo que son los gastos del Estado. Precisamente por eso es que cada año tenemos que hacer nuestras declaraciones, pagar impuestos y demás, porque es como se va dando para, digamos que sustentar el año siguiente que viene. Posteriormente tenemos lo que son las características del poder fiscal del Estado. La número 1 nos dice que es abstracto, es decir, significa que el poder tributario siempre debe materializarse en una norma jurídica expedida por el poder legislativo, que no se refiere a una persona en concreto, sino a toda la colectividad. Es abstracto en el aspecto de que son para todos, es decir, no solamente vamos a donar o a pagar impuestos las personas que sean de la tercera edad, ¿no? O por ejemplo, no nada más van a pagar impuestos los niños, ¿no? O nada más vamos a meter impuestos sobre los choferes, sobre los demás trabajos, no. Nos dice que es abstracto porque principalmente es para todos, todos vamos a pagar impuestos, todos vamos a contribuir, no vamos, digamos que a sectorizar algún grupo social en específico, algún gremio en específico, no, todos vamos a, digamos que ser responsables en lo que viene siendo nuestras contribuciones fiscales. Posteriormente también nos dice que es permanente. Desde el momento en que se le identifica como una función connatural al Estado y propia de su soberanía, solo puede extinguirse con la desaparición del mismo Estado. Es decir, nosotros vivimos aquí en México, ¿no? En el Estado de México. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Estado de México se va a bancarrota y lo absorbe como tal Ciudad de México. Yo voy a dejar de pagar mis responsabilidades fiscales del Estado de México. ¿Por qué? Porque ya no existe. Yo para qué sigo pagando a un estado que ya no existe. Si me voy a incorporar o me voy a unir a Ciudad de México, yo como tal todas mis contribuciones van a ser para lo que viene siendo Ciudad de México. Entonces aquí no podemos seguir sustentando un estado que no existe, que no está dando la capacidad de existencia para seguir cobrando lo que vienen siendo sus impuestos. Estos impuestos, recordemos que es para que se mantenga, entonces quizá por ahí algo pasó mal, que no supo cómo accionar con este dinero y se fue a la quiebra. Pero como tal es permanente el aspecto de donar hacia un estado. ¿Por qué? Porque todo el tiempo vamos a
vivir o a estar dentro de un estado y como tal necesita también cubrir ciertas necesidades básicas. Posterior tenemos la tercera característica que es irrenunciable. En esta parte de irrenunciable nos dice que el Estado no puede ni debe desprenderse de este atributo esencial a su autoridad, puesto que sin el poder tributario no podría sustituir y menos cumplir sus múltiples cometidos de orden y de interés colectivo. Es irrenunciable en el aspecto de que yo no puedo decir, ay, no, es que ya me cansé de pagar, ya no te voy a volver a pagar, porque pues ya cometí mi hecho, ¿no? Ya fueron muchos años los que te di y ya no te lo voy a dar, no. Como tal, tú sigues pagando lo que son tus, pues digamos que contribuciones hasta el día que falleces. Por eso es que nos dice que como tal no puede sustituirse. Podríamos decir que cuando se van a lo que es embargo es una forma de sustituirlo, pero por medio de un proceso en donde pues ya no hubo más opción que hacer lo que es un embargo, porque principalmente pues entraste en déficit o no tienes con qué pagarme monetariamente. Por eso surge esta modalidad, pero por lo general no es susceptible. Posteriormente tenemos lo que es la 4, que es indelegable. Ello nos da a entender que no puede delegarse o transferirse a un tercero, ni en forma transitoria, temporal o permanente. Sobre todo esto, los estados soberanos en el ámbito internacional a los principios enunciados. Les agregamos las siguientes aplicaciones en nuestro caso particular, que viene siendo como tal la nación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la parte de indelegable es como tal que no puedas transmitir tus obligaciones fiscales a otras personas. Es como, por ejemplo, si mi hermana vive en Guanajuato y yo acá en el Estado de México, me va a pasar a mí todo lo que son los intereses, todo lo que le aumentan a ese chicle que se come diario por pagar intereses, porque como tal se supone que ella no los paga. Por ello es que se dice que como se los está delegando a un tercero, no es que se lo delega a un tercero ni se los puede delegar a un tercero, simplemente no podemos pagar por otra persona con distinto nombre, sino que tiene que ser la propia. Entonces, como tal, necesitamos fincar estos protocolos para acreditar que no es transmitible, que no se puede transmitir como tal. También tenemos lo que es legislado por el Poder Legislativo al dictador de las normas tributarias con carácter general, obligatorio e imparcial. Tiene dos excepciones establecidas en el artículo 29 y 103 constitucional, es decir, en el artículo 29 y en el 133 las dos excepciones es cuando lógicamente tú caes en, pues digamos que en estado de emergencia, cuando tienes dinero y cuando el estado se va a quiebra. Ya habíamos hablado sobre esto, es decir, yo no voy a seguir pagando contribuciones a un estado que ya no es funcional, que ya no tiene este orden jurídico porque se fue en quiebra. Entonces, por lo tanto, yo no necesito estarle suministrando más electricidad porque como tal no me está funcionando, no estoy contribuyendo nada a un estado que no me está generando nada. Entonces digamos que es como el manejo de la luz, o sea, si tú no consumes electricidad pues no pagas, ¿no? No es como que estés pagando cada mes 500 pesos por algo que no utilizas. Es así con las contribuciones. En el artículo 29 y 131 te dice exactamente lo mismo, en que si el estado no es funcional o como tal ya no existe, pues no tienes por qué pagar contribuciones en un estado de emergencia o X, ¿no? Básicamente ese es el tema, los dos temas de esta clase. Espero hayan quedado muy claro. Si tenemos algunas dudas, pues ya me mandan mensaje a mi personal y ya lo aclaramos, ¿vale? Que estén muy bien.